que hace mucho frío. ¿Cómo están? Gracias, Renata. La única que ha encendido su cámara. Hola, Emilia. La única. Quienes puedan encender, enciendan, por favor. Hola, Emilia. Gracias. Enciendan sus cámaras, que de verdad es muy frustrante para una profesora, para quien sea, hacer clases sin prender las cámaras. Yo sé que hay gente que no puede, etcétera, pero es súper frustrante, súper angustioso, porque además lo pasamos muy mal. Yo personalmente también en la pandemia, bueno, espero que algunos de ustedes no, pero fue muy, muy duro para mí, así que les pido por favor, enciendan sus cámaras. Se agradece. ¿Cómo están? Hola, mi Sanco, ¿cómo estamos? Hola, profe, bien, ¿usted cómo sigue? ¿Cómo están todos y todas? Bien, gracias. Oigan, vean, yo les mandé por WhatsApp la crónica que hizo Sankofa para que la comenten, para que la miren, para que le digan bravo, qué bien. Muy emotiva, porque yo sé cómo lo están pasando en Colombia, con todo lo que ha sucedido con el terremoto, en medio también de lo que ha significado un gobierno como el que tiene Colombia, que es terrorífico en términos de espectacularidad o la banalidad del mal, digo yo. Es muy complejo. Entonces, bueno, Sí, así que Sankofa, mi abrazo y mi lectura. Así que léanle, chiquillos, muchas chiquillas. gracias. Sí, vamos a empezar cuando un par más, por lo menos, encienda sus cámaras. Es que si no, yo le agradezco a Emilia y a Renata. Si no, no se puede, de verdad, no se puede hacer clases sin encender cámaras. Yo sé que hay gente que no puede, que no encienda, pero los demás y las demás les pido por favor, porque y traten de no tomar estas clases online, prepárense, son importantes en términos de derechos humanos, etcétera. Las toman con computador, por favor, y no con celular, quienes puedan. No es un trámite más, ¿ya? Por eso están hechas las cátedras, son tres cátedras de racismo, migraciones, derechos humanos y cátedra de género. O sea, son tres espacios críticos, ¿no? Sí, gracias. Quienes no puedan, no se preocupen y gracias por ir avisando, pero quienes puedan, yo sé que sí, bueno, se agradece mucho. Bueno, voy a esperar entonces, pues, 5 minutos o 3 minutos que enciendan más sus cámaras. Gabriel, Demian, Trinidad, Roberto, Sara, Jamie, Trinidad, Martina, Elena, Pablo, Francisca, Benjamín, María José. Yo sé que a lo mejor repetí algunos que me avisaron que no podían encender cámaras, pero por favor, Gaspar, Elena. Hola Felipe, muchas gracias. Ok, Hola, profe. Bien, ¿y ya. usted? Gracias, gracias por encender la cámara. Es que es muy importante porque esto no es como que yo deposito algo en ustedes, sino que también ustedes interactúen, verle sus rostros. Somos seres humanos. No, no, no sé ya más que decir, la verdad. Yo tengo un colega en la London School of Economics en Londres que ya decidió que si los estudiantes, el 50% de su curso no enciende la cámara, no hace la clase y se va. Y me parece muy bien. Pero acá como tenemos una suerte de clientelismo, y le dije, mis estudiantes no son tan progresistas como los tuyos. Esperemos que sean progresistas dentro de lo que se puede. Vamos a ver. Gracias, Benjamín. Sara también por encender la cámara. Yo no sé si alguna de ustedes es ayudante y si le ha tocado hacer ayudantía también online. Es súper frustrante no ver a nadie y ver monitos, así como
o espacios en negro, o si no, memes, no sé, stickers. Gracias, Emilio. Y sobre todo en ramos que son delicados en términos de derechos humanos. También a ver, por resguardo de una, yo necesito saber quiénes están ahí, quiénes están ahí. Mm. Bueno, yo quiero saber si están, porque en la clase anterior, quiero decirles que cerré la clase y habían unas 6 personas que nunca estuvieron en clase, ¿ya? Y que seguían ahí, po, sus cuadritos negros, y nunca estuvieron en la clase. Gracias, Martina, sí, yo sé. Muchas gracias. Hola, Sofía. Entonces, entienden, también es un tema ético. Si uno viene aquí, está aquí. Si uno no viene, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, no está. Eso, ¿ya? Gracias por a los que me están avisando que no van a poder encender sus cámaras. Eso también se agradece mucho. Hola, María José, gracias también. Gracias. Mira, ahí Emilio, Sofía, ya estamos. A mí me toca hacer muchas clases fuera para otros países, en fin, gente joven. Y no sé por qué, en otras partes sí encienden, fíjense, en general. Entonces, por eso, bueno, enciendo mi cámara y la escucho cortado. Sí, no te preocupes, gracias, Sofía. Gracias a los que me están avisando que no pueden, de otra forma. Va viajando, no te preocupes, Trinidad. Gracias por ir a avisarme, a ir avisándonos a los dos. Ya, ya tenemos un número más o menos pero traten de ir encendiéndola. No te preocupes, Jamie. A lo mejor hay problemas. No puede Gaspar. Estás atento, estupendo. La idea es que participen. A ver, Sanco me va a ir avisando si alguien, porque como yo voy a poner el PPT ahora, si alguien, no te preocupes, Luca, estoy caminando a casa, no te preocupes, no pida perdón, no pida perdón, solamente cuenta que no puede. Lo que sí, Gabriel, no puede, no te preocupes. Muchas gracias por avisar también, pero sé que están, ¿me entiendes? Sé que eso es súper importante, Sara también, que está, eso se agradece. Ok. Entonces, ahora, no, bueno, yo estoy en mi casa porque me vine a hacer la clase acá, en mi escritorio. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a compartir pantalla para seguir con como la clase anterior, que estábamos viendo como un marco bastante general. Y ahora nos vamos a ir metiendo en ciertas cosas, las narrativas, como este módulo tiene que ver con las representaciones, pero las representaciones del racismo, de la xenofobia, etcétera, vamos a empezar a mirarlo ya que vimos el marco general también de la institucionalidad, de los marcos generales en términos de legislaciones, de lo que significa la diferencia entre migrante, o sea, diferencias y también alcances, ¿no? ¿Qué significa migración? ¿Qué significa refugio? ¿Qué significa movilidad humana? ¿Qué significa desplazamiento? ¿Cuáles son cuál es el rol de la ONU, por ejemplo? ¿Cuáles son los pactos, los acuerdos, etcétera? Entonces vamos a seguir con la institucionalidad, pero ahora desde el punto de vista de las narrativas de la institucionalidad, con buenas y malas prácticas de la institucionalidad. Después nos vamos a ir metiendo más adelante en los temas de comunicación, etcétera, hasta cerrar todo este módulo con 2 sesiones que son foros internacionales. Ahí les pediría que se preparen súper bien, que lleguen antes a sus casas, etcétera, porque vamos a tener invitados e invitadas de otros países. Y es súper feo que uno invita a gente a su casa y que no haya nadie así como presente, ¿me entienden? Entonces, esos días que ustedes tienen en el calendario, por favor, que estén conectados y conectadas bien, porque también, sí, pues, vamos a tener de otros países, de España, de Estados Unidos, eh, eh, de España, Estados Unidos y México, ¿no? Entonces, es importante que estén por lo menos con ellos tener esa deferencia con esos académicos y académicas, y además que son de organizaciones al mismo tiempo, de organizaciones de lucha por los derechos migratorios, y una es de la Universidad de Arizona. Entonces podrán entender por qué con mayor razón es importante que la miremos, ¿no? Que estemos ahí presentes. Sí, y claro, bueno. Entonces, no te preocupes, María Paz, gracias por avisar y ojalá
y no me molesta, ¿no? Es saber de ustedes, esto es dialógico y ojalá que te mejores muy prontito. Ánimo, con el cambio de temperatura está muy fea la cosa también con los virus y todo eso. Y fuerza a los que tienen también familiares, etcétera, en el norte. Estaba mirando yo las noticias de Tocopilla y son terroríficas. Hay un aluvión, hay varios aluviones seguidos en Tocopilla, se está llevando medio pueblo por delante. Sí, así que les mando un abrazo a quienes tienen familiares también en el norte, porque la verdad, qué país más precario que tenemos, ¿no? En términos también de, bueno, yo sé que está la crisis climática y todo, pero ya había habido aluviones en esa zona el 2015. Entonces, ¿cómo no estar preparado o preparada? Así funciona. Bueno, entonces, sí, por supuesto, Miguel, no te preocupes, no hay problema. Obvio que sí. Pero yo voy a subir el material igual, así que voy a subir un PPT, este PPT, y voy a subir dos textos que quiero que lean de aquí a la próxima semana, ¿ya? Para el próximo martes estén súper leídos. Para mí es importante. Ya, entonces me voy a ir a compartir y nos vamos a ir al PPT. Pues yo les estoy preparando muchos PPTs, cada clase va a tener el suyo. Yo soy enemiga de los PPT, quiero que sepan, porque me gusta la clase dialógica y todo, pero estoy trabajando PPTs. Porque, porque así pongo mis papers, mis capítulos de libros y qué sé yo, y con eso voy arreglando algunas cosas, pum, y les voy a mandar capítulos de libros míos y también algunos papers, pero es solamente de referencia. A mí me gusta que lean también, por supuesto, a otros y a otras, pero si alguien se interesa en lo que uno hace, ahí están a disposición. Y si alguien necesita, por ejemplo, apoyo para algunos de sus trabajos en sus propias carreras, en fin, relacionados con temas similares, cuenten conmigo y con Sanco siempre. Bueno, aquí dice, seguimos con esto, ¿ah? Acuérdense lo que vimos en la primera sesión. Ahora en la segunda sesión, y Sanco, tú también por favor me vas interrumpiendo, lea la crónica de Sankofa, que Gracias. tiene un doble espacio, por favor. Y les mandé también la noticia que tuvimos el viernes, todo el día de encuentro con la red de periodistas migrantes en Chile, y fue y con la Facultad de Gobierno, con diputadas, en fin, fue una cosa muy, muy especial, una reunión muy importante para que lo miren también, para que vean cómo su universidad también está desde hace muchos años preocupada por estos temas. Y a nivel interdisciplinario, aquí hay varias de ustedes que son de la Facultad de Gobierno, entonces también ahí estuvimos. Bueno, vamos a mirar aquí las narrativas antirracistas y antisenófobas en las instituciones internacionales. Yo quise partir en positivo. Siempre estoy hablando del diagnóstico, qué terrible todo está, en fin, pero también hay cosas muy buenas. Entonces, vamos a animarnos un poco y vamos a mirar, tratar de mirar este curso desde el punto de vista de lo propositivo, de lo bueno, es decir, vamos a buscar buenas prácticas, vamos a buscar dónde está la organización, vamos a buscar cómo se combate, ¿cierto? El racismo, la xenofobia, cómo se combate, cómo se hace también a sociedades más inclusivas, más integradas, más en relación a la interculturalidad. ¿Qué entendemos por interseccionalidad? Al mirar también nuestras propias carreras, por ejemplo, alguien que sea aquí de química y farmacia que tenemos, uno puede decir, bueno, los estudios que voy a hacer más adelante o los que estoy trabajando con mis profesores van a tener un componente que dé cuenta, ¿cierto?, del valor que nosotros le damos cuando estamos no sé, investigando para un nuevo medicamento, el valor que le damos a las distinciones étnicas y su puesta en valor, que le damos, por ejemplo, cuando entendemos que hay clases económicas y sociales diversas también que van a tener acceso al medicamento que estoy creando o no, etcétera. A género también. Tengo, digamos, cuando estoy investigando para una vacuna, cuando tengo en consideración el género, etcétera, etcétera. Eso es la interseccionalidad también, cuando tenemos en cuenta eso. O cuando estoy, no sé, haciendo un plan de negocio para un barrio como ingeniera comercial o ingeniero comercial, estoy pensando en eso. Como economista, estoy pensando en la interseccionalidad. Estoy pensando desde un punto de vista con narrativa antirracista y antixenófoba. Estoy pensando, ¿me se dan cuenta? Porque finalmente es una forma de conocimiento, ¿ya? La interseccionalidad. Es un proceso y un proyecto de formas de conocimiento. Quizás uno diría, bueno, se nos da más fácil en antropología, en sociología, en comunicaciones, en literatura, en relaciones internacionales, en gobierno.
No, tampoco se nos da fácil porque también tenemos reproducciones sociales tremendamente racistas en grupos de antropólogos o antropólogas, relaciones internacionales, ¿no? También, que solamente me baso en potenciar las relaciones internacionales desde el punto de vista de la diplomacia económica y nada más que eso, etcétera. ¿Ya? Entonces, miremos. ¿Me va levantando manito? Ahí Sanco me ayuda o me interrumpe nomás, profe, quiero decir algo, porfa, porque así también hacemos más intuitiva también la clase. Sé que no hay nada bueno o malo y nunca pidan perdón, porque es que no hay nada bueno o malo. Estamos todos también, porque estos son procesos dinámicos, aprendiendo. De hecho, esto que estamos viendo en Tocopilla, etcétera, y que hemos visto en muchos países, por supuesto, sobre todo del tercer mundo, aunque también en Alemania, en otras partes, pero tienen una resiliencia colectiva más rápida, porque la institución actúa más rápido, digamos, para ver qué pasó con el río desbordado, qué pasó con no sé qué, qué pasó con el refugio para el calor, en fin, ¿ya? Entonces también tenemos que tener en cuenta nuestras condiciones también de país de tercer mundo. Bueno, el rol de la OIM, Organización Internacional de Migraciones, lo tienen ustedes en su PPT anterior y en la clase anterior vimos, o el I de la ACNUR, estoy fijándome en la ONU principalmente, y ACNUR, que es la Agencia, ¿cierto?, de Naciones Unidas para los Refugiados, para el refugio, en la construcción de discursos públicos basados en derechos y evidencia. Tenemos un marco teórico, aquí hay algunos propuestos, pero hay más propuestos y propuestas, pero yo trabajo generalmente con los que están acá. Theo van Dijk, por supuesto, además que un ser humano muy, muy, muy simpático, agradable, también es un maestro, pero al mismo tiempo eso hace que tenga una humildad muy grande, ¿no? De los Países Bajos, Holanda, digamos, y que ha estado en Chile varias veces. Bueno, Ruth Wodak también, sobre todo lo que significa la metodología del análisis crítico del discurso. Filomena Sid también, y Stuart Hall, por supuesto, que tiene que ver con las identidades y la construcción de identidades, viene de el Centro de Estudios Culturales Contemporáneos de Birmingham, en Reino Unido, Stuart Hall, que ya Mm. falleció. Y Stuart Hall tiene, digamos, fue un maestro de tantos y tantas en términos de etnia, de género, etcétera. Judith Butler en género y otros más, jamaiquino, pero que hizo toda su vida académica en Londres, y en Birmingham y en diferentes partes del Reino Unido. Fue muy triste cuando él falleció. Él fue muy importante para mi tesis doctoral, ¿ya? Bueno, en la práctica institucional, organismo internacional, Estado y sociedad civil organizada. ¿Qué pasa con estas narrativas? Nos vamos. ¡Pum! Ahí está. 6 movimientos, un mismo hilo conductor. Eso vamos a trabajar hoy día. Uno, para que se preparen. El discurso público como campo de disputa. Siempre, siempre el discurso público. Y acuérdense que la ideología aquí navega, está ahí, cruza todo esto, ¿no? Y estás en las élites, etcétera, etcétera, ¿no? Ay, espérate. Un segundo. No he recibido mail, estoy en clase. Recibido mail y estoy en clase. Bien. Ya, las élites. Eso, ¿por qué las palabras moldean la política migratoria? Si sale un presidente, una presidenta, un ministro, una ministra, etcétera, alguien con autoridad a nivel de Estado y dice hola migratoria, solo bastan dos palabras para activar el miedo, para activar, ¿cierto? El fake news, la no evidencia, una ola que llega como un tsunami, bueno, en fin, avalancha, etcétera. Solo revisen, miren, escuchen, lean, vean las noticias y se van a dar cuenta cómo aparece todo esto. O cuando decimos inmigrante ilegal. Listo. Dos palabras bastan para quitarle todos los derechos a una persona, ¿cierto? Y declararla ilegal a la persona. Las personas no son ilegales, no son ilegales. Nadie es ilegal en el mundo, porque perderíamos digamos, nuestro estatus de ser humano, de sujeto, de persona, ¿no? O También sea, eso de es su defensa jurídica. ideología. Ah, Said, por favor, si quieres decir algo, dilo nomás.
Said y la Z. O sea, estoy completamente de acuerdo con lo que usted dice, pero es como de forma de vista, como lo que está establecido políticamente por las naciones. Pasa que cuando uno viaja de un lugar a otro, uno pierde, como ilegal, pierde derechos. Uno Es que no hay nadie efectivamente no. legal. Partamos por eso. Ningún estado, ningún gobierno puede declarar a alguien ilegal, porque eso en sí mismo es ilegal. Transgrede todos los acuerdos, los tratados, etcétera, pero es una forma de decir, nadie es ilegal. No sé si entiendes. A ver quiénes son aquí de derecho. ¿Quién puede decirles ahí? Porque nadie puede ser ilegal. Ninguna persona, ningún ser humano puede ser ilegal. Otra cosa es cuando viajas a otra parte, eres migrante, etcétera, en fin. Y claro, tienes que tener una regularización para residencia, para trabajo, etcétera. Pero otra cosa es ser ilegal. Estoy hablando de la palabra, la narrativa. ¿Alguien de derecho que pueda contarnos por qué nadie puede ser ilegal? Por favor. O de gobierno. Hola, profe. Sí, hola, dale nomás, María José. Por favor, todo tuyo el micrófono. Ya, yo soy de derecho. Dale, dale. Sí, ahí te estoy viendo Más que que estás nada, en el patio. porque la ilegalidad, la palabra ya ilegal describe más a actos o más como a cosas así que a personas en específico. Una persona no puede ser ilegal porque de igual manera, aunque no esté regularizada su situación, de igual manera sigue siendo una persona que está respaldada por todos los derechos humanos que son inherentes a todos, básicamente. Entonces no se podría de alguien que es legal cuando ese es un descriptivo como para actos sencillos. Perfecto. Muchísimas gracias, María José. Eso es lo básico, es la base de todo esto. ¿Ya? No sé si ahí te quedó claro. Sí, 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 es verdad. ¿Cómo? Sí, ¿Sí? Vale. ¿Ve? Eso es. Gracias. Gracias, María José. No, no lo pudiste explicar mejor. Exactamente. ¿Ya? Por eso ahora, por ejemplo, se está viendo una reforma a la ley actual, que ya es regresiva, en que se diga, por ejemplo, que cruzar un paso no habilitado, que eso es una falta administrativa, ojo, pero se considera un delito. Entonces, ahora está en reforma eso, vamos a ver si pasa, no pasa, etcétera. Por ejemplo, también, en otro caso, no tiene que ver con migraciones, pero por ejemplo, no sé si hoy día escucharon al presidente Kast, hoy a todos, bueno, su ministro del Interior en estos días, que está la ley antibarricadas 3.0. La ley antibarricadas 3.0 dice que ahora instalar una barricada, que hasta el momento era una falta, ahora va a ser delito. Y te pueden encarcelar por 5 años solamente por participar en una barricada o un corte de calle. Pero esos son hechos, como dice María José. Pero la persona en sí no pierde, o sea, no debiese perder ningún derecho. Cuando estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Chile, del tema del control de vándalos, ¿no? Si alguno de ustedes está protestando, ¿ya? Y la policía dice, por ejemplo, este es un vándalo, ¿ya? Ah, pierden su derecho, digamos. Eso contraviene también varios tratados nacionales, internacionales, etcétera, en fin, etcétera. Ahora lo mismo pasa con una persona. Una persona, si cruza una frontera, etcétera, no es que sea más legal o ilegal que otra, es una persona nomás. Es un ser humano que está cruzando. Su acto ya puede estar reñido, ¿no? Con el tema de la regularidad, lo que sea, en fin, pero como dice María José, es el acto en sí, no la persona. Pero cuando le decimos a una persona que, alguien dice, esta persona es ilegal, al quitarle los derechos, lo estamos deshumanizando. Y por lo tanto le estamos diciendo a otros que tienen miedo porque viene una ola migratoria, una avalancha y no sé qué, que esa persona al primer gatillante diga, ¿sabes qué? A este lo mato. Total, es ilegal. Total, viene arriba de una ola, tsunami, da lo mismo. No sé si se dan cuenta de eso. Ahí vienen los procesos de deshumanización. Y tenemos muchos, lamentablemente, en el mundo que contar hoy día mismo, en este preciso momento. Dos, marco teórico, vamos a mirar aquí sobre discurso y racismo que dicen estos autores que les acabo de mencionar, sobre todo Van Dyck, les voy a mandar algunos textos de él hoy día mismo. Tenemos un marco normativo internacional,
que vamos a mirar. Tenemos organizaciones que vamos a mirar, solo dos, la OIM y ACNUR, que son las más importantes. Las dos tienen sede en Chile, ya que tienen campañas, alianzas, narrativas basadas en datos. Métanse a las páginas de internet de ACNUR, de OIM. Vaya, ya que están en este ramo, síganlas, por favor. Sigan en Instagram, sigan en Facebook, en lo que tengan, en TikTok, etcétera. Síganlas, porque son muy activas, ¿ya? Y necesariamente activas. La ONU sigue siendo importante. Yo creo que nadie que estudie en la Universidad de Chile puede pensar que la ONU no es importante, si no habría elegido otra universidad. ¿Ya? Porque estamos hablando, claro, de nuestro sistema internacional, ¿ya? Que organiza la comunidad internacional y todavía sobre los derechos humanos y el valor de la democracia. ¿Mm? Yo creo que nadie que haya llegado a la Universidad de Chile o a este tipo de cursos, digamos, diría que la ONU o la organización, y dentro de todas sus organizaciones como UNICEF, como UNESCO, como ACNUR, como IM, como la Organización Mundial de la Salud, son lugares que no deberían existir. Trump sí, po, Trump lo dice, ¿no? Y ahí levanta toda la polvareda, ¿no? Ah, que ya sabemos en qué termina y qué está pasando con este mundo también. Y que también es una persona que desprecia la ciencia. Y aquí, por eso digo, el conocimiento. La Universidad de Chile se basa en la ciencia y el conocimiento, en todas sus áreas. Bueno, buenas, malas prácticas. Organismos, estados, ONG, también a nivel local y global. Y resistencia organizada, comunidades que disputan también las narrativas de exclusión. Eso vamos a ver ahora en estos 6 movimientos, le puse, ¿no? El discurso público como campo de disputa, ¿ya? La ideología tiene, cualquiera sea la ideología, que es un ideario, es un proyecto de vida, ideas, ¿no? Que gestionan también la materialidad de la vida, tienen dispositivos y tienen aparatos, se llaman aparatos ideológicos. Los que estudian ciencias sociales deben conocerlo, ¿cierto? Y todo el pensamiento de Althusser, francés, etcétera, cuando plantea los aparatos ideológicos del Estado, pero no solamente del Estado, también del mercado. Entonces tenemos la religión, la familia, son aparatos ideológicos. La religión es un aparato ideológico, donde sea cual sea la religión, pero tiene ritos, ¿cierto? Tiene formas de hacer, tiene jerarquías, en fin. El Estado como tal. En Chile existe un Estado, ¿cierto?, con 3 poderes separados. Yo refuerzo esto porque hay estudiantes de la Chile que están en tercer año, en cuarto año de algunas carreras y todavía no saben cómo funciona el Estado. Entonces yo me imagino que todos ustedes, aunque estudien lo que estudien, tienen que saber que lo que es un Estado. ¿Cuáles son los 3 poderes? Felipe Aravena, dígame, ¿cuáles son los 3 poderes del Estado separados? Ejecutivo, judicial y legislativo. Muchas gracias. ¿Ven? Entonces esos 3, muchas gracias, independientes, tienen que ser lo más independientes entre sí justamente para dar estabilidad a un Estado. Más allá del gobierno de turno, ¿no? Porque a veces hay gobiernos que hacen tambalear al Estado, pero cuando estos 3 poderes funcionan, él no tambalea. Muy bien. Y eso genera una serie de normas, en fin, de cómo nos gestionan la vida desde arriba, ¿no? También. Luego tenemos otro aparato ideológico, las industrias culturales, por supuesto. Cine, televisión, radio, todo lo que es industria cultural, ¿cierto? Centros culturales, etcétera, etcétera. Tenemos los partidos políticos y también otras formas de organización, ONG, clubes sociales, deportivos, etcétera. Y los partidos políticos. Otro aparato del Estado, habíamos dicho, religión, familia, por supuesto, la familia es la primera, ¿ya? Que nos va instalando idearios, ideología, ¿no? Y por supuesto tenemos también la educación, ¿ya? La educación. Entonces, esos 3 van generando discursos de élite también, po, y que se disputan. Y ahí, como todos esos aparatos ideológicos van moldeando lo que entendemos por migración, movilidad humana, todo lo que hemos hablado, ¿cierto? En la clase anterior. Y ahora, bueno, y aquí entramos a esto. La migración y el desplazamiento forzado no solo se gestionan, se narran.
Por eso es importante cómo lo narran los estados, por eso es importante escuchar a Trump, por eso es importante escuchar a Elon Musk, por eso es importante escuchar qué sé yo, no sé, ya a esta altura, ¿no? Haber escuchado a Mujica en Uruguay, escuchar a Kast, escuchar a Milei. Por eso es importante, porque son presidentes elegidos democráticamente. Por eso es importante escuchar en Italia, a Pedro Sánchez en España, qué sé yo, escuchar. Pero escucharlos también desde su lugar, es decir, ¿cómo es la democracia en Estados Unidos? ¿Cómo son los partidos políticos? ¿Cómo se elige el presidente? Que es muy distinta, una democracia muy distinta a la de nosotros. Es muy distinta también a la de Suiza, por ejemplo, con democracia directa, que a veces puede también engendrar cosas muy terribles. Eh, es muy distinta al contexto en Argentina, etcétera, etcétera. Hay que mirar de dónde surgen estas narraciones, cómo se narran. Bueno, y además ahora se amplifican, se amplifican al segundo, o sea, se amplifican al momento, en otros países, en otros contextos, etcétera. Bueno, cómo se cuenta, define cómo se legisla y cómo se convive. Por eso, todos estos tres aparatos, perdón, estos tres poderes, tienen un staff de comunicaciones enorme, cada uno de ellos, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, por eso la narración también es tan importante, porque le van a decir, oiga, presidente, no diga ilegal, porque nos va a generar un problema bastante grande, ¿no? Va a aumentar, ¿cierto? El odio, va a aumentar el crimen por el odio, vamos a ser sancionados por organismos internacionales, etcétera. Así que no diga más ilegal, ¿ya? Por ejemplo. Medios, redes sociales y discurso político moldean entonces la percepción pública, muchas veces antes de que actúe cualquier política migratoria. Es antes se genera el clima, ¿ya? Y a veces con datos muy falsos, po, obvio. Por ejemplo, si yo les digo que el 15% de la población que está privada de libertad en Chile es migrante, y alguien me puede decir, no, yo he escuchado políticos decir que es como el 80%, ya, pero vea el estudio real, es más o menos entre un 15 y un 16%. Vea el estudio real, es otra cosa, ¿no? Entonces, y un largo, etcétera, y es la evidencia, para toda su carrera la evidencia es muy importante. OIN y ACNUR sostienen entonces que la desinformación y los discursos de odio agravan la vulnerabilidad de personas migrantes y refugiadas. Eso es clarísimo. La desinformación. A todo esto, la fake news, la desinformación, para que ustedes saben, la fake news está dada, a ver, hay desinformación, información maliciosa, que es otra cosa, bueno, es parecida, pero hay desinformación por información maliciosa, por exceso de información que confunde, etcétera, etcétera, en fin. Hay información errada que también provoca desinformación. Entonces, hay distintos tipos de desinformación. Justamente que yo les menciono, ACNUR y Universidad Carlos III de Madrid, estudios sobre desinformación y odio digital en Chile 2025. Yo fui parte de ese estudio con España, Chile. Hicimos talleres a directores y editores de medios de comunicación, a a centros de pensamiento. Hicimos talleres también a periodistas que trabajaban para el Estado, que trabajan para el Estado, etcétera, un largo etcétera. Y tremendo, tremendo. Uy, a mí me daba hasta vergüenza la falta de algunos de ellos, no de todos, por supuesto, pero querían aprender. Pero encargos importantísimos en el área de narraciones y hoy, bueno, había que hacerlo de nuevo. Costó que entendieran algunas cosas. Bueno. Pero esto, ¿no? Se los voy a mandar, les voy a mandar el informe. Bueno, el 57,7% de las publicaciones en redes sociales sobre movilidad humana en Chile transmiten una percepción negativa. Eso es parte del estudio que hicimos con ACNUR, ¿ya? Para que ustedes sepan. ACNUR a nivel internacional. Somos de los peores países en ese sentido. 57 como casi el 58% de la publicación en redes sociales transmiten percepción negativa. 91% de las personas encuestadas asocian erróneamente la llegada de migrantes con más delincuencia. 91%. 91%. O sea, prácticamente en medio de todo Chile. Dice
migrantes con delincuencia, salvo por supuesto que le digan que el migrante viene de Europa, es blanco, es hombre, es heterosexual y es rico. Ahí no, ahí ya no lo asocian con delincuencia. Pero si yo le digo, ¿sabes qué? Esa persona viene de la mafia de tal país, de Eslovenia, no sé, por ponerle un ejemplo. ¿Sabes qué? Esa persona es millonaria porque viene de la mafia también. ¿Sabes qué? En fin, ya ahí cambia la cosa, ¿no? Porque no da garantía, nada da garantía de que la persona sea delincuente o no sea delincuente, el color de piel no da la garantía, el estatus migratorio no da garantía de nada, en fin. Lo que sí es que si nosotros estamos diciendo permanentemente a nivel de instituciones y medios de comunicación, que generalmente se agencian entre ellos, se articulan, estamos diciendo que esta persona, sobre todo latinoamericana y caribeña, es delincuente, esto se va a quedar grabado, aunque te muestren las cifras, aunque te muestren la evidencia absoluta, esto entra con todo, ¿no? Y ahí viene otro concepto que es la hegemonía, con todo, ¿no? A generar un discurso hegemónico de que aquí, ¿no? Las personas digan, el 91% de las personas en el año 2025 dijeran que la llegada de migrantes ha traído más delincuencia. ¿Mm? Un estudio similar me tocó asesorar en Polonia respecto de los refugiados ucranianos. Sabemos que Polonia tiene larga historia con Ucrania, ya, y sobre todo cuando Ucrania era parte de la Unión Soviética. Los ucranianos, sobre todo, golpearon muy fuerte a los polacos y polacas. Los trataron pésimo, la Unión Soviética, por supuesto. El nazismo y el comunismo trataron muy mal a los polacos, ¿ya? Pero los polacos tienen en su ideología, bueno, son muy anticomunistas, por supuesto, pero también tienen algo los polacos en ese sentido, que son muy religiosos, católicos, ¿no? Acuérdense que tuvieron un papa, Karol Wojtyła, que era anticomunista, así al sumum porque obviamente había vivido todo lo que vivió. Polonia le cree a la Unión Soviética, ¿cierto? A Rusia, en fin, a la Unión Soviética, le cree a Stalin que una vez liberados del nazismo, ellos les van a apoyar para que se reconstruyan, etcétera, y al contrario, se quedaron con Polonia. Bueno, entonces como un Estado asociado. Me tocó hacer este estudio en Polonia respecto de ucranianos e ucranianas. Y la mayoría, yo diría, 98%, no, si fue una cifra muy alta en todo Polonia, una cifra muy alta, que decía que yo los acepto porque soy muy católica o católico, como refugiado. Entiendo lo que están viviendo, etcétera. Entonces, mi religión, ideología, me dice que tengo que aceptarlo, pero yo no olvido lo que le hicieron a mis antepasados o lo que le hicieron a mi abuela, abuelo que todavía está vivo, o bisabuelo, no sé. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, ahí la ideología pesa, yo los acepto, pero todos unos delincuentes, son todos tremendamente, así la mayoría de la gente decía, son todos delincuentes, son todos violentos, etcétera. Además, uno distingue muy rápido entre un polaco, una polaca y un ucraniano o ucraniana, porque también físicamente, etcétera, en fin, hay diferencias, ¿ya? Entonces, en las calles, en la vida cotidiana, uno lo ve y uno lo siente. Y bueno, me tocó hacer ese estudio allá, entonces, de alguna manera pues, y uno desde afuera, o sea, más encima, desde afuera, entonces con mayor razón veía ciertas cosas, cómo los atendían en un restaurante, etcétera, qué pasaba en los hoteles donde, sobre todo los civis, que los recibían como, como refugiados, porque la ACNUR, eh, qué sé yo, arrendaba hoteles, de hecho me quedé en un hotel todo ese tiempo, semana, en un hotel donde llegaban refugiados, pues. Y era así como, ¿me entiendes? Entonces ocurre eso, ¿no? Porque también está relacionado con las disputas de frontera y también con una historia. O sea, aquí pesaba la historia, por supuesto, ¿no? De una Polonia totalmente destruida por dos bandos y que después le digan, ¿sabes qué? Refugia a este bando que mató a su familia. No sé si me explico. Entonces, también se produce eso en la vida cotidiana. Vayan, por favor, interrumpiéndome. Ya, aquí está un fandic. Este es como un mini resumen de lo que les voy a mandar sobre algunos de los textos. Se los voy a mandar en castellano, no en inglés. El racismo es un sistema de dominación, dice Van Dyck, con dos dimensiones. Cognición, cabecita, ¿cierto? Cognición. Prejuicios, ideologías. Acuérdense, estábamos hablando de ideología.
y acción, discriminación, exclusión, etcétera, ¿no? Y por supuesto todo esto pasa por la emoción. Cuando les digo la ola migratoria, obviamente si me da miedo es una emoción y que puede transformarse en sentimiento, ¿ya? Y es una emoción muy primaria. ¿Quién estudia psicología acá que me puede decir que el miedo, qué puede gatillar? ¿Qué hace el miedo como emoción primaria? ¿Qué puede hacer el miedo? Si yo tengo miedo en este momento y tengo, no sé, a la Matilda frente a mí y me dicen, Matilda es mala, Matilda es delincuente, Matilda es no sé qué, Matilda llegó como una avalancha, toda la familia de Matilda es de tal forma, la tengo justo al frente y Matilda me dice algo que a mí no me parece bien o siento y lo leo que ella me está violentando, etcétera, bueno, quizás que le hago a Matilda. Porque viene la emoción primaria, no sé si me explico. ¿Quién puede aquí, o de psicología o de cualquier otra área, pero ¿por qué la emoción primaria? ¿Y por qué se relaciona, se cruza ahí con la ideología, con los prejuicios, etcétera, y nubla la mente? La cognición, la razón, lo racional. Me están mostrando la cifra, me están mostrando la... Matilda no es así. Mire, señora, Matilda no es así, pero yo digo, sí, sí es así, porque ya me instalaron este imaginario sobre Matilda. Perdón, Matilda Fuentes, pero como te veo ahí tu nombre, pero ¿se entiende? Para que vayan entendiendo lo duro que es esto. Ay, lo duro que es esto. ¿Alguien puede decir de psicología, por favor? Por ahí, o alguien, ¿por qué? Es una emoción tan primaria, ¿no? El miedo. El amor se construye emocionalmente y sentimentalmente. El miedo no, porque es un tema de sobrevivencia, de mamíferos que somos. ¿Alguien no? ¿No? Hola. Bueno, están ahí, ¿verdad? Porque solamente veo a Felipe y a Sanco aquí porque no veo a topo, pero los que veo son ellos dos. ¿Están ahí? Levanten dedito, algo, porfa. Como no están. Ya, Emilia, ahora te veo a ti, a Sara puse de otra forma. Gracias, chiquilla. Y Sofi también la veo. Ya, ya, vayan viendo entonces por qué digo todas estas cosas. Roberto, Melissa, la María José, etcétera. Pero se dan cuenta porque vayan pensando en sus propias vidas, ¿cierto? Vayan pensando en sus propias vidas. ¿M? Las élites simbólicas, políticos, periodistas, académicos y un largo etcétera, controlan el discurso público y son centrales en la reproducción del racismo. Ojito con eso, reproducción del racismo. Pero también podemos reproducir otras cosas, discursos de interculturalidad, etcétera, en fin. Ahora con mi curso, por ejemplo, en reportaje, en un taller, porque hago también talleres, estábamos viendo qué pasa con las campañas de VIH, ¿no? Para que la gente, sobre todo ustedes, se protejan, etcétera, en fin. Y hay toda una fake news que dice que, ay, ¿sabe qué? Nadie más use preservativo. Si total, da lo mismo. Ya esto, nadie se va a enfermar. Qué mentira más grande. Qué mentira más grande. ¿Ya? No solamente VIH, sino enfermedad de transmisión sexual, etcétera, etcétera. Entonces, si la élite simbólica, periodistas, políticos, académicos y qué sé yo, ¿cierto? En algún momento alguien dijo algo semejante tontería, o alguien no lo leyó bien, entonces empezó a reproducirse en internet. Oigan, chiquillos, nadie se va a poner nunca más preservativo. Bueno, eso ha hecho que estemos en el top 5 a nivel mundial de aumento de VIH, top 5, top 2, perdón, de aumento de sífilis y gonorrea entre jóvenes en Chile. ¿Se dan cuenta, no? Imagínense lo que puede pasar en los temas de migración con esto, desplazamiento forzado, refugio. Es lo mismo, es lo mismo. Finalmente se produce un daño a la sociedad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Cuando no hay campañas, etcétera. Entonces, bueno, el prejuicio no es innato, se aprende a través del discurso cotidiano. Volvemos a la ideología. Familia, ideología, prensa y televisión, redes sociales, industria cultural, pero también podríamos decir Estado, todo lo que les mencioné anteriormente, religión, etcétera, etcétera. El antirracismo es a su vez un movimiento social global con su propio discurso de resistencia y solidaridad. Y es maravilloso el movimiento social global contra el racismo.
es realmente maravilloso y te hace creer en que hay un mundo bueno posible, ¿ya? Y a lo mejor incluso a nivel pequeñito, a nivel de su barrio, a nivel de su casa, por último en su casa, si en tu casa hay antirracismo, ya el mundo se ve mejor, ya se escucha de otra forma, o en el colegio, o en la universidad, etcétera, etcétera, ¿ya? O como lo mismo, cuando el mundo empieza a sonar de una forma tal que se respeta la diversidad sexogenérica, etcétera, en fin, se alivianan las historias de vida, se aliviana la casa, se aliviana el mundo, ¿sí o no? Sí. Cuando ahí María José debe saber, ¿cierto María José? Que ya no hay confesiones en derecho, ¿verdad? Que se eliminó eso. La página sí se Sí. eliminó. Bravo, y los estudiantes lograron eso. Bravo, 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 porque se aliviana la vida, se aliviana que no hay alguien ahí malvado que va a subir. Hoy vi a tal persona en el patio hablando con otra, no sé qué, y lo subo a la página, y no sé qué, y estoy todo el día pendiente de cómo se viste, de cómo es su cuerpo, etcétera. Aunque la gente joven diga, no, no se habla del cuerpo ya, pero en esas páginas horrorosas se habla de todo eso y se destruye a las personas. Así que muy bien el logro de los estudiantes de derecho. Entonces, bueno, analiza cómo los discursos racistas y xenófobos, Van Dyck, por ejemplo, etcétera, el enfoque discursivo, por eso me interesa mucho esto, cambian a través del tiempo según el contexto político e histórico. Por eso tienen que mirar. No es lo mismo el peso histórico del racismo en Estados Unidos, se parecen, por supuesto, al de Argentina. Es racismo igual, hay que combatirlo cuando existe, pero son distintos, históricos, ¿no? También. Otras formas de democracia, etcétera, etcétera. Bueno, hay que identificar las estrategias retóricas también del populismo de extrema derecha. Vox en España, republicanos acá y sobre todo el liberal, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama el liberal que se me olvida? Partido Nacional Libertario. Libertario. Eso, muchas gracias. Partido Nacional Libertario. Y todos ellos, a lo mejor aquí, bueno, no sé, a lo mejor hay alguien acá que sea de alguno de esos partidos, pero entiendan, o afín o en la familia, etcétera, no sé, pero entiendan que es populismo de derecha lo que hacen, po. Victimización, chivo expiatorio, apelación a la gente común, etcétera, etcétera. O sea, tienen una narrativa respecto de la migración súper clara. Y además, vinculada internacionalmente, se han internacionalizado, tienen forma, es como tener un manual. ¿Ya? Es lo mismo que pasa también con esa izquierda que desapareció. Esa izquierda que ya desapareció, o cualquiera, ¿no? Incluso no partidista, esa forma de mirar la vida desde la izquierda, que está desapareciendo o desapareció, no sé cómo se dirá rearticular, no tengo idea, en países como Chile u otros, tampoco ha sido muy claro respecto a la migración, po, porque también lo ha utilizado en momentos electorales como chivo expiatorio. Y eso es muy, 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 muy duro, muy complejo. No solamente en Chile, ocurrió en otras partes. Describe la normalización sin vergüenza de discursos antimarginales sobre nacionalismo, xenofobia y racismo. Se perdió el pudor, se perdió la vergüenza, ¿no? De gritarle a otro, a otra, ¿no? De decirle, bueno, es que no, a mí me cuesta, ¿no? Pero no lo voy a decir, pero insolencias o qué sé yo, no sé para que entiendan, ¿ya? O, no sé, se perdió la vergüenza en un asadito, en una casa, se perdió la vergüenza de hablar de alguien de otra nacionalidad X, ¿no? Etcétera, etcétera. Su método combina lingüística, historia y ciencia política para exponer estas estrategias discursivas. El método, sobre todo, de Van Dyck. El racismo, Van Dyck dice, no es solo estructural o excepcional. Esto van a leer en el texto que les voy a mandar. Se experimentan microinteracciones repetidas de la vida diaria. Y eso tiene que ver los rituales, po, los rituales, el rito. El rito va instalando, ¿cierto?, una forma también ideológica de ver la vida. ¿Qué mayor rito? La religión, por ejemplo, todas las religiones tienen sus ritos en la misa, su rito en el culto, su rito en lo que sea. Por ejemplo, en una misa católica, el pararse, levantarse, persinarse, no sé, todo es un rito.
Y hay momentos claves de la misa, de la liturgia, etcétera. Eso implica también una adhesión. Yo adhiero a eso. A ustedes les debe pasar. A lo mejor alguno de ustedes se crió en una familia muy católica, por ejemplo, y sigue asistiendo al rito. Otros quebraron el rito y dijeron, ¿sabes qué? No, pero se saben de memoria ¿cierto? La oración, se saben de memoria el rito, porque es como andar en bicicleta, perdón que lo diga así, se retoma fácilmente, ¿no? Por eso cuesta tanto quebrar, ¿no? Ese rito de la vida cotidiana cuando te dicen, mira, sabes que no es así. No es así. Las personas de esta nacionalidad no son como tú dices. A lo mejor habrá uno, habrá dos, como en todos los seres humanos. A lo mejor, claro, a lo mejor lo están mostrando más en televisión, etc. Pero date cuenta, míralos, míralos como seres humanos, míralos de otra forma. Y te vas a dar cuenta que el rito cambia. Porque también mirar es habitar. Entonces, como miramos, habitamos también el rito y lo resignificamos. Van Dyck acuñó los conceptos de racismo cotidiano, racismo de género y racismo del sentido de derecho, ¿ya? Para que ustedes vean. Aquí, sentido de derecho, es muy importante. Y propone un enfoque interseccional, como hemos visto. Raza, que no existe, acuérdense, racialidad, pero es más fácil ponerlo así porque ahí tenemos la literatura, habla de raza, pero es racialización. Género y clase, entonces, y les voy a mandar un video después, más adelante vamos a ver a Grimshaw, que es la que inventó el concepto y que lo vimos. Ahí está Emilia, que en el curso de sujeto, ¿cierto?, de primer semestre, lo vimos. Aunque parece que a algunos compañeros y compañeras de Emilia no le gustó por la evaluación docente que yo trajera a colación a autoras eh, afroamericanas. Nunca me había pasado, en 23 años en la Universidad de Chile. Eh, Sí, fue muy duro. Se entrelazan en la experiencia concreta de la discriminación. Eh, Kimberly Crenshaw, a todo esto, es una de las juristas más importantes de Estados Unidos. María José, para que lo vea, y los que estudian Derecho, para que lo puedan ver. Después se les voy a mandar videos, les voy a mandar textos de ella. Es la que acuña el concepto de interseccionalidad. Y aquí, digamos, lo está parafraseando Theo van Dyck, pero ella lo acuña. Y a partir de un caso digamos, jurídico, ¿ya? Es muy interesante. Bueno, y Van Dyck también documentó más de 2.000 experiencias de mujeres negras en Estados Unidos y los países. Perdón, y los países. Ay, ay, no, ahora estamos hablando de Stuart Hall, por eso dije que tan raro, no, estaba mirando acá. Ah, y Filomena Isit habló de esto otro, el racismo estructural, perdón, todo de nuevo. Fue un todo Van Dyck hasta acá. Después seguimos con Ruth Wodak, que me encanta, sobre todo porque trabaja lingüística. Después tenemos a Filomena Isit, que aquí lo vimos, sobre todo porque trabaja el sentido de derecho. Pónganse ahí, sentido de derecho. Y ella documentó más de 2.000 experiencias de mujeres negras en Estados Unidos y los Países Bajos. Impactante, el racismo cotidiano y la interseccionalidad. Pero ese concepto de interseccionalidad viene de Kimberly Crenshaw, jurista. Stuart Hall, mi maravilloso Stuart Hall, habla de la representación y el espectáculo del otro. La diferencia, acuérdense, el jamaiquino, de Jamaica, ¿cierto? Se crió bajo la usanza inglesa. De hecho, acuérdense que Jamaica era parte de la Commonwealth. Se cría así, gran estudiante, etcétera, recibe una beca para irse al Reino Unido a estudiar y en el Reino Unido se da cuenta que no es inglés, que no, que no es- ¿me entienden? Y que no es blanco. Ahí se da cuenta y ahí empieza todo su periplo de estudio, etcétera, y fue director del Centro de Estudios Culturales Contemporáneos de Birmingham. Birmingham es parecido a Concepción, para que más o menos es muy industrial, etcétera. Y ahí empieza su periplo, ¿no? Y es ha sido, fue, porque ya falleció hace poquito, de los autores más importantes que ha tenido el mundo en estudios culturales. Y habla y fue, pues les decía, clave en mi tesis doctoral, su apoyo. La diferencia racial se construye mediante estereotipos que dramatizan al otro en los medios y la cultura popular. El binomio civilizado-bárbaro. Ahí, ¿quién es buen migrante? ¿Quién es mal migrante? Por eso les decía, ay, este es blanco, es europeo, es no sé qué, en fin, porque nos han instalado eso, pues.
Voy a decir algo terrible. Cuando alguien escucha todavía, ah, pero este mejora la raza. ¿Sí o no? La otra vez yo iba en la micro, en Grecia. Yo tomo micro. En Grecia, ¿no? Iba, entonces había un joven ahí con una guagüita en su coche. Él llevaba el coche, ¿ya? Su pareja iba un poquito más allá. Entonces se sube una señora de clase económica baja, ¿ya? Se sube, eh, podría haber sido alta, podría ser cualquiera, ¿ya? Pero se sube y dice lo siguiente, mira la guagüita, que la verdad es muy simpática la guagüita, se iba riendo y todo lo demás. Incluso yo le dije, ay, qué simpática, es como se ríe, es súper así como, ¿no? Le gusta a la gente. La señora lo primero que dice es, uy, qué blanquita es, parece una princesita. Qué maravilla, me habría encantado que mi hija tuviera un hijo así, pero salió negrito. Yo dije, señora, usted me sirve para la clase. Todo lo que acaba de decir es mi clase. La señora no tiene la culpa. Ella no es culpable de decir una barbaridad como tal. Pero está tan instalado esto otro, de que lo blanquito es lo que mejora no, no sé si me explico, pero para que vayan entendiendo en su cotidianidad. ¿Ya? Entonces hay que educar, pues, nosotros somos privilegiados que estamos en este espacio también de élite, que es la universidad. Bueno, entonces ahí vienen los civilizados bárbaros, ¿no? Y volvemos al concepto ilegal. El bárbaro es el ilegal, pues. Aunque sabemos que ningún ser humano es ilegal, lo dijimos al principio. Pero el bárbaro, bueno, el bárbaro merece morir, pues, porque si no nuestra civilización está en peligro. Así es la cuestión. A ustedes que miran harto todos los, no sé, pues películas, series, como Guerra de Tronos o lo que sea, así funciona también cómo se va instalando en uno, ¿no? La idea del bárbaro. Bueno, y tiene raíz en el proceso histórico de la colonización, por supuesto, y el imperialismo europeo. Pero también se daba en América Latina y también, por supuesto, en los flujos sur-sur, en África, etcétera. También habían unos más civilizados que otros según ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero se da sobre todo en la colonialidad que conocemos, sobre el eurocéntrico por sobre todo lo que es sur-sur, ¿no? Y también en Europa, algunos son más europeos que otros, discriminan a otros. Por ejemplo, a España le dicen que está, perdón, este es un apéndice de África, le dicen algunos alemanes a los españoles. Y así sucesivamente, es decir, que todos le ponen el pie encima al otro. Y así, ¿no? Entonces hay que mirar, saber mirar y mirar cuáles son esas representaciones y por qué están las representaciones. Yo que le hago clase de periodismo y de cine, vemos siempre esto, ¿no? Que dense cuenta, si ustedes eligen esta escena, tengan cuidado cómo la eligen, cómo la montan, cómo hacen el montaje, cómo ensamblan esta escena con esta otra, esta crónica, este párrafo con este otro, ¿qué están creando ahí? ¿Qué buscan? ¿Mm? Bueno. La representación, por lo tanto, no es neutral. Fija significados que sostienen relaciones de poder y jerarquías sociales. Y son leídas, por supuesto, de acuerdo al tiempo en que estamos, son leídas también de acuerdo a nuestros imaginarios, lo que hablábamos de la ideología. Eh, Les voy a poner un ejemplo. No tengo acá la imagen, pero ay, es terrible. El Ministerio de Salud de, el Ministerio de Salud fue en Bachelet 2. Esto fue en Bachelet 2, que me dijera gobierno progresista, no sé qué, ya, Bachelet 2. En Bachelet 2, el Ministerio de Salud le pagó muchísimo dinero a una agencia de publicidad para que hiciera una campaña justamente sobre el VIH, ¿ya? La única campaña que hizo Bachelet 2. La campaña duró 15 minutos. Porque a mí, a la Cátedra de Racismo y Migraciones Contemporáneas, en ese momento estaba coordinada por María Emilia Ptillú, yo era la directora de extensión de toda la universidad, de inmediato nos avisaron, profe, fíjense, esta campaña del Ministerio de Salud. Y casi nos morimos. Y denunciamos la campaña, po. O sea, con fiscalía, con todo. Y la bajaron al tiro de las redes sociales y todo. La campaña incluía mira, es que ahí uno piensa, se supone que pasó por un montón de filtros. Incluso la propia ministra en su momento de salud pasó por lo menos 8 filtros de personas y nadie se fijó en esto que les voy a decir. La campaña ay, si la busco acá.
Ay, después se la voy a mostrar, porque es muy fuerte, es que es muy fuerte. Pero claro, a lo mejor en Canadá hubiese sido leída de otra forma, pero acá, justo cuando estaba la llegada de haitianos a Chile, más masiva, etcétera, etcétera, porque el país se estaba destruyendo, etcétera, etcétera, era una imagen de una mujer y un hombre en un bar, ¿ya? Y decía, titular de la campaña. El peligro, es una cosa así, no me acuerdo exactamente, pero decía, el peligro está donde menos te lo imaginas. Por VIH, campaña de SIDA, etcétera. Bueno. Y la imagen era, en un bar, así como seductor, era una mujer rubia, 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 y un hombre negro tratando de abrazarla. O sea, ¿qué es eso? ¿Se dan cuenta o no? ¿Ustedes habrían reaccionado así? ¿Qué piensan de lo que les acabo de relatar sobre esa imagen? Contexto histórico, también la llegada haitiana en ese momento. Por eso digo, Canadá podría haber sido el peligro está en ella, no sé, ¿me entienden? Pero a- acá era obvia y nadie se había dado cuenta y se gastaron millones en esa campaña que se tiraron a la basura. Sí, pues. ¿Se dan cuenta por qué? ¿Alguien quiere comentar lo que acabo de decir? Porque ahí tiene que ver con las fijas significados que sostienen relaciones de poder y jerarquías sociales. La representación no es neutral. ¿Alguien quiere mencionar algo? ¿O se ha visto una campaña similar u otra cosa, etcétera? ¿No? Bueno, seguimos. Bueno, de la teoría entonces a la acción, que aquí nos vamos a meter nosotros con nuestras carreras. La contranarrativa como forma de resistencia. Si el racismo... Sí, Emilia, ¿tú querías decir algo? O sea, era para agregar de lo que había dicho usted sobre la Sí, campaña. sí. Em, yo, por ejemplo, en el colegio también tuvimos que hacer un análisis de discursos de campañas publicitarias. Mm, Eso fue el 2024. ¿ya? Pero también analizamos una campaña que era de sprites en relación al mes del orgullo, que se ¿Ya? celebra, claro. Y también como que se filtran muchas cosas que o en el fondo operan como ideologías, pero Eso. que pasan desapercibidas por lo Sí, pues. mismo, porque Pues la no hay hegemonía, como, porque la hegemonía es seductora y no te das cuenta cómo te venden la moto, como decía hay un gran autor. claro. Entonces, Sí, en ese sentido hay que tener como un ojo demasiado crítico, no sí. solamente en las narrativas de otros medios, sino también las que uno emite. Así es, exactamente. Bueno, Emilia va a trabajar toda su vida con representaciones, pues, al estudiar cine, ¿no? Entonces, perdón, periodismo. Sí, el periodismo, y que su amigo, tiene un amigo que siempre ahí hacían trabajo juntos que sí estudiaba cine. Periodismo, claro, va a trabajar representando todo esto. Y efectivamente, o sea, el hilo es muy fino. Lo que pasa es que la campaña esta que les digo yo de Bachelet 2 no fue fino, fue brutal. Y yo digo, ¿cómo pasó por todos esos filtros y nadie dijo nada? Ah. Bueno, la bajaron, los demandamos, bueno, en fin, fue súper, tuve que pedir disculpas públicas, fue bien así, completo, el paquetito, ¿no? Eso. Entonces siempre hay que estar muy alertas también, ¿no? Con todo esto. Y en todas las áreas, por supuesto, ¿no? Entonces, si el racismo y la xenofobia se reproducen mediante el discurso cotidiano y los discursos de las élites simbólicas, usted es una élite simbólica, todos ustedes, todos, me incluyo, están en la universidad y están en la Universidad de Chile. O sea, aquí hay la disputa del discurso, ustedes la llevan, digamos, ¿no? Entonces, hay mucha responsabilidad en eso, en todas las carreras en que ustedes estén, no solamente en términos profesionales, sino también en su propia vida ética. Entonces, disputar ese discurso, no solo a la política pública, es una forma legítima y necesaria de acción antirracista. Las contranarrativas, porque, por ejemplo, si esa señora que les estoy diciendo yo en la micro, ¿ya? Hubiese sido la doctora, por ejemplo, o la ginecóloga que trajo al mundo a esa guagua, y está ella recibiendo la guagua y le dice a los padres, tomen, miren su guagua que acaba de nacer, qué linda es, blanquita, parece princesita.
No quiere decir que estoy en contra de los blancos y las blancas, por favor, eso no. Es una cuestión simbólica también, lo blanco, lo negro, lo amarillo, lo que sea. Es simbólico. Es simbólico porque da cuenta del poder, ¿sí o no? Pregúntenle, a lo mejor ahora ya no existe eso, ojalá que no. Pero hay generaciones más antiguas, sus abuelas, abuelos, lo que sea. Pregúntenle, cuando nació una guagua aquí en Chile, que no era tan blanquita, no faltaba quien dijera, uy, pero ya, pero ya va a cambiar. O sea, nació, nació así, pero no va a tener los ojitos. Ojalá que los ojitos no le las guaguas generalmente nacen con los ojitos un poquito más grises, más azulitos, así, en fin. Ojalá que no le cambien. O quien dice, no, yo cuando chico era rubio o rubia. Y después se me oscureció el Profe, pelo. Eso todavía ocurre. Yo digo, ¿qué tienen en la cabeza? así es. Profe, en el chat Gabriela Coelho escribe Ah, ya. que son las corrientes de los ideales lo que abarca, dice Gabriela. ¿Son qué? Son las corrientes de los ideales lo que abarca, en cuanto a lo blanco, lo negro, Ah, por lo supuesto. Y ahí amarillo. está la ideología, el eurocentrismo, pues. Si ahí viene. Por eso hay que conocer tanto de dónde somos, nuestra América Latina, que es maravillosa. Conocer el pasado maya, conocer el pasado azteca. Bueno, aunque los aztecas también ahí con los. Bueno, en fin, había otros temas. Los mayas no eran tan peleadores como los aztecas. Los aztecas sí dominaban ahí más por la fuerza. Los mayas, así como los incas, ustedes saben muy bien, dominaban más por la diplomacia y cultural, sobre todo la diplomacia cultural. Y así iban dominando. Etcétera, etcétera. Conocer también nuestra impronta, nuestros colores, nuestra forma. América Latina es maravillosa. Y el Caribe, o sea, todo, ¿no? Además estamos hechos de muchas mezclas, también europeas. Pero también venían huyendo de de las guerras, de la pobreza, de tanta cosa, ¿no? Ojo con eso. No llegaron a ser un jet a fines del siglo XIX en general, ¿no? Sí, pues. Bueno, las contranarrativas, testimonios de personas migrantes y refugiadas, campañas de sensibilización bien hechas, memoria histórica, redistribuyen el poder de nombrar y representar. Nombrar y representar. Y lo que no es nombrado y lo que no es representado también es peligroso. Si yo no lo nombro, si no lo represento, etcétera, ¿cierto? Si lo anulo, son los nadie. Y cuando los nadie, ¿cierto? Los nadie. Cuando los nadie son invisibles, son fáciles de eliminar, pues. O cuando los nadie quieren llegar al poder, también son fáciles de destruir, etcétera, etcétera, ¿no? Los nadie, de Eduardo Galeano. Entonces, Hall y Van Dyck identifican como núcleo de la dominación simbólica. Aoim y Acnur institucionalizan esta lógica, convierten el storytelling, sobre todo quienes estudian comercial o etcétera, lo han de haber oído mil veces, el storytelling es contar una historia, como cuento la historia. Lo van a encontrar así en la literatura, por eso yo se los puse, porque es distinto decir, convierten, ¿cierto? El cuentacuento, la historia narrada, en general se dice storytelling, y viene mucho, el storytelling viene en general de las tribus indígenas en Estados Unidos, que se reúnen, y todas las tribus en realidad, pero las tribus indígenas en Estados Unidos, y hasta el día de hoy, sobre todo en las ciudades santuarios, se reúnen en torno, en general, a la mujer más sabia de la tribu, quien cuenta la historia de sus antepasados. Y ahí viene el concepto de storytelling. Después lo tomó eh, todo lo que es la administración comercial, etcétera, en fin, mundo de las ventas o también de la comunicación organizacional, etcétera. ¿Cómo cuento la historia? Pues cómo narro la cuestión, para vender o qué sé yo. Y los datos herramientas explícitas de política pública, no solo de comunicación. Entonces, OIM y ACNUR, ¡fum!, dijeron, vamos a hacer storytelling para nuestras campañas, etcétera, etcétera, por ejemplo. La idea central entonces en esta síntesis es quien controla narrativa de cualquier tipo sobre, por ejemplo, si controlo la narrativa sobre las vacunas, todas las vacunas son malas y soy antivacuna, instalo eso, puedo generar catástrofe. Y ha ocurrido, ¿no? Sí, pues. Y migración influye en la política migratoria misma. La disputa discursiva antecede y sostiene la disputa normativa. ¿Por qué creen ustedes, por ejemplo, si controla la narrativa alguien que es terraplanista y hay gente que cree que la Tierra es plana?
Y mucha gente, incluso gente que tú dices, ha pasado por la universidad. O sea, uno dice, de verdad que uno dice, ya, este está desquiciado, pero es verdad, ocurre. Entonces, claro, ah, pero si esa persona controla la narrativa, en cambio, si un astrónomo o una astrónoma controla la narrativa respecto de la Tierra, por ejemplo, ¿ya? Diría, no, mira, y tampoco es tan redondita, redondita. La Tierra está como achatada por un lado, medio ovalada. A mí me gusta mucho ese tema. Y quien me enseñó eso fue mi querido amigo José Massa. La Tierra no es redondita, redondita, así como si fuera una pelotita. Es media achatada por un lado, por otro, los polos están más achatados. Es maravillosa, pero nunca es plana. Sí, Melissa, por favor, Yo creo que otro ejemplo de eso dale. sería lo que pasó en las campañas de elección sobre el tema de la delincuencia. Los chilenos en sí creen que Chile es un país súper inseguro, pero mirando desde afuera la estadística somos de los países más seguros en Latinoamérica. Tienes. Pero la percepción, justamente por lo que dices tú, porque encontró la narrativa y se están todo el día machacando con, perdón, porque igual es terrible que a una persona le hagan un portonazo, pero con el portonazo del día, todo el día, todo el día, todo el día, claro, hasta a uno le da miedo salir a la calle, pues. Muy bien, porque el miedo es primario. Y efectivamente, así es la percepción. Si la gente no puede entender, ¿cómo dicen? "Oh, pero si Chile es súper seguro, claro, pero... Porque para mí me da miedo, y con razón, ir a Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los países más inseguros del mundo. Pero no te lo, entre comillas, digamos, también esa que encontró la narrativa sobre Estados Unidos te dicen es la democracia perfecta, que no lo es un país súper seguro, que no lo es, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Entonces, claro, pues. Es como ustedes son de la generación instamagriable, el Instagram, ¿cierto? Que es cuando te muestran la playita así espectacular. Ay, voy a ir aquí en Italia, que hay una playa, no sé qué, taca, 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 y la Instagram, y llego ahí y es un desastre, porque la playita es enana, hay 800.000 personas que pensaron que la playita era igual al Instagram donde salió, y están ahí instaladas, etc. O sea, se crean esas cosas, pues. O te dicen, viaje a tal país, por ejemplo, Chile. Venga usted, el país de la oportunidad, el jaguar, que fuimos, en algún momento se llamaba el jaguar, pues aquí ni siquiera hay jaguares, el jaguar de América Latina, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, pero nadie puso la letra chica, pero en Chile se paga todo, todo, todo se paga. O sea, aquí no hay derechos sociales así garantizados y con un buen aparato, digamos, una buena estructura, salud, educación, vivienda. O sea, usted llega a Chile y si no gana lo suficiente, olvídese, lo va a pasar pésimo. Eso nadie se lo dijo a muchas personas. La letra chiquitín, no venía en el paquete. Tal cual. Sí, po, y Melissa tiene mucha razón. Es para un muy buen ensayo buscar eso también, porque además esa percepción también ahí viene como la mirada de foco, ¿no? El hiperfoco. El hiperfoco está en los migrantes. Son los migrantes, nadie más. Es más. Hay manuales de estilo de medios de comunicación en otros países, en Chile lamentablemente no, que y estamos tratando de cambiar eso desde el periodismo, es que los medios de comunicación no tienen que nombrar la nacionalidad de la persona. ¿Ya? Por ejemplo, yo fui editora de la agencia EFE en España, que es la agencia de noticias más importante de habla hispana, etcétera, fui editora. Y lo primero, el número uno del manual de estilo es no se nombra la nacionalidad a menos que sea tremendamente necesario, importante, etcétera, y sea el eje de la noticia. Porque si no, no se nombra. Porque si no vas todo el tiempo machacando, machacando, como se dice, ¿no? Diciendo este es así, este es así, este es así. Es como si te dijera, bueno, todos los chilenos que viven en Cataluña son, ¿cierto? Son lanzas en el metro. Hay grupos, y la verdad se disputan las estaciones de metro, sí, pero decir que todos los chilenos que viven en Cataluña son lanza, no es así, po. No sé si me explico, un poquito lo que decía Melissa, siguiendo la idea. Las percepciones tienen que ver con la representación y cómo se instala desde lo cognitivo a la emoción. Y la emoción, cómo se va estructurando sentimentalmente también. Y eso es muy difícil después de sacar, digamos, de desmontar cuando ya pasa por corazón, ¿cierto? Cabecita, eso, y sensaciones, ¿no? Eso.
y es lo hegemónico. Hoy no voy a alcanzar todo, pero vamos a seguir rapidito. El andamiaje jurídico internacional, entonces, tenemos el año 48 la prohibición eh, de discriminación por raza, origen nacional o cualquier otra condición. Después tenemos el CERT, ahí les voy a perdón, bueno, aquí de derechos humanos, por supuesto, la carta. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, el año 65, año de mucha revolución, año de mucha la izquierda, ¿cierto? Una izquierda también eh, no totalitaria, en fin, empiezan a los intelectuales de izquierda, en fin, logran esto, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. El Pacto Mundial para la Migración del año 2018 que se firma en Marrakech y Chile no lo firmó ni lo ha firmado. Pese a ser uno de los promotores de este pacto, Chile nunca lo firmó. El objetivo 17 es eliminar toda forma de discriminación y promover un discurso público con base empírica sobre migración. Nosotros, no es vinculante, pero sí te da como una base ética de colaboración entre los países y Chile nunca lo firmó. Pacto Mundial sobre los Refugiados, sí, del 2018, Chile lo firmó. Marco de responsabilidad compartida entre Estados para la protección y la inclusión de personas refugiadas. Después tenemos aquí otra cosita, narrativas migratorias basadas en historias y datos. Y aquí hay unas campañas, hay algunas cosas interesantes que les quiero mostrar. Les voy a mandar este PPT, mírenlo tranquilitamente en sus casas, busquen también busquen, ay, mira, me interesa mirar esto, Somos Encuentro, la campaña. O me interesaría mirar mitos versus personas reales, Somos Panas en Colombia. O Construyamos Espacios Libres de Xenofobia en Chile. O I am a Migrant and Together, de plataforma global de testimonio migrante lanzada como respuesta al aumento de discurso antimigrante en el debate público en 2015, etcétera, 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 ¿no? Entonces, aquí hay muchas cosas re interesantes en estas campañas, en estas cuatro. También tenemos otra, de la protección legal a la disputa narrativa. Por eso estoy mostrándole cosas bonitas, o sea, cosas que se pueden hacer, propositivas, ¿ya? Porque si no, no nos podemos quedar en la tristeza. Solidaridad o derrota. Solidaridad más 51, Perú. Campaña que visibiliza el talento y el aporte de personas refugiadas a la sociedad peruana. Ahí nos podemos pasar al otro extremo, de decir el buen migrante. El buen migrante es solo el que aporta. El buen migrante es el héroe, el que gana medallas, etcétera, etcétera. No, pues hay que eliminar eso de buen migrante, mal inmigrante, ¿no? Porque si no, el migrante o la migrante dice, pucha, para que me reconozcan, me legitimen y nunca más me digan ilegal, tengo que ser una heroína, un héroe, ¿me entiendes? Y no, pues, nadie, ninguno de ustedes que está ahí en la pantallita, para ser persona tiene que ser héroe de sí mismo y demostrarle al mundo que soy. Pucha, me gané esto, me gané el espacio. No, la persona por sí sola tiene su dignidad humana, ¿ya? No quiere decir que estoy en contra del que gane medallas, por favor, no se malentienda, sino pero que no puede ser un héroe para que diga, oh, eres invitada entonces a entrar a mi casa. Si no, no, ¿no? Entonces, Tu casa es mi causa, Perú 2018, campaña conjunta de la ONU, DOIM y ACNUR. Perú es un país tremendamente racista y xenofóbico, viene de épocas de la colonia, incluso, sobre todo, acuérdense que fue virreinato además, po, entonces, etcétera, etcétera. Para fortalecer la solidaridad y mitigar la xenofobia hacia personas venezolanas. Perú tiene niveles de xenofobia, diríamos, según los estudios empíricos, y de campañas, perdón, y de encuestas, etcétera, más altos de xenofobia hacia las personas venezolanas que Chile. Eso también es interesante mirar por qué sucede. Corta el hate. Tu mente, el mejor filtro. Chile 2025, campaña digital de organizaciones, no de Estado. Todo esto lo han hecho organizaciones, no el Estado. Campaña digital contra la desinformación y el odio en redes en alianza con una influencer haitiana, que es mi querida influencer haitiana, Sandy Joseph, diosa haitiana, ¿ya? Corta tu hate. Talleres, OIM, ACNUR, UNICEF y ACNUD, Bolivia, de Derechos Humanos, ¿cierto? Bolivia, espacio formativo sobre xenofobia, racismo y discursos de odio dentro de la plataforma R4V. Y vamos a seguir acá, vamos a terminar ya, perdón. Esto para que ustedes lo tengan. Lo vimos en la clase anterior, pero creo que tienen más aquí, que es importante que miren cómo funcionan estos organismos internacionales
estas coaliciones, estos foros, etcétera, que son organismos internacionales, cómo funcionan mm, en relación a estos temas, ¿cierto? Para que los miren, los tengan siempre de cabecera. UNESCO, Coalición Internacional de Ciudades Inclusivas y Sostenibles. Yo soy parte de ICCR, ICAR, ya que como trabajo en migración, ciudad y comunicación, creada en 2004 tras la Conferencia Mundial de Durban contra el racismo. Hoy articula redes regionales de ciudades comprometidas con políticas antirracistas. Y es bello porque tiene que ver con el derecho a la ciudad y es muy interseccional. En general son las mujeres y las disidencias las que están trabajando con estas coaliciones. Es muy, muy especial lo que se da ahí, para que la miren, ¿ya? Esta coalición internacional de ciudades inclusivas y sostenibles, y se trabaja también con activistas medioambientales. Coalición Latinoamericana y Caribeña de Ciudades también. Yo les puse las que me interesan a mí, ¿ah? Porque son las más importantes igual, en todo caso. Liderada por la Intendencia de Montevideo, es que Uruguay, más allá del gobierno, si es de derecha o izquierda, esto lo mantiene, hay cosas que mantiene, porque hay un sustento democrático en Uruguay, bueno, igual son poquitos, se conocen todos, pero igual, hay un sustento democrático importante, ¿ya? Yo siempre digo que está articulado por el mate, la mateada. El mate articula a Uruguay. Agrupa más de 60 ciudades, o sea, casi todas, ¿no? En fin, que intercambian buenas prácticas contra el racismo, la discriminación y la xenofobia. En casi todas, bueno, las de Uruguay, por supuesto, y también en América Latina y Caribe. Foro Mundial de la UNESCO contra el racismo y la discriminación, que es muy importante, plataforma de alcaldes, alcaldesas, expertos, expertas y sociedad civil para difundir investigación aplicada a herramientas locales contra la discriminación. Si ustedes se meten en las páginas web de esto, más las campañas, van a mirar la riqueza que hay. Es decir, y yo creo que la próxima clase voy a hacerles un ejercicio, les voy a mandar la próxima clase, los quiero escuchar a ustedes principalmente. Entonces que yo le diga a Roberto, Roberto, dime, ¿qué te pareció el Foro Mundial de la UNESCO? Pa, y me diga, ¿ya? A todo tu compañero, compañera. Y el Pacto Mundial para la Migración, sobre todo el objetivo 17. Hoy que me da pena cuando recuerdo esto, que no lo firmamos, y estaban ahí. Estaba la delegación chilena en Marrakech a punto de firmarlo en el hotel. Y tuvieron una llamada del gobierno de Piñera y no lo firmaron. Piñera quería, pero la presión fue tan grande de ciertos grupos en Chile que no se firmó. No salieron del hotel al lugar donde tenían que ir a firmarlo. Así fue, para que ustedes sepan. Así fue. Y Chile fue uno de los promotores de la redacción incluso del pacto. Fue con Bachelet 2. Políticas de Amado Bachelet se llevaba muy bien con Piñera, entonces tenían ese pacto de firmar el pacto y no se firmó. Bueno, políticas de Estado. Portugal, segundo lugar mundial en el índice MPEX de integración migrante. Portugal tiene unas políticas migratorias, sobre todo con el ex gobierno socialista, espectaculares. Dice, regularización accesible, todavía, reconocimiento de cualificaciones y enseñanza de idioma como eje de una política de incorporación sostenida en el tiempo. Hay muchos chilenos y chilenas viviendo en Portugal desde el año 2014 en adelante. Hay una población chilena súper interesante de observar en Portugal. Canadá, Coalición Canadiense de Municipalidades contra el Racismo. Esto igual está cambiando un poquito en Canadá, pero sobre todo, sí, bueno, en todas partes, pero todavía existe. Red creada en 2005 con más de 69 municipios firmantes que adoptan políticas antidiscriminatorias y campañas locales de sensibilización. En Chile, en el año 2014 en adelante, se quiso hacer algo parecido y se establecieron los municipios con sello migrante, que ahí Sanco debe ubicar bien, que la verdad han funcionado como la mona. O sea, funcionan bonito en el papel, algunas veces tienen una persona en la oficina, o a lo más dos, y además cubren otras cosas más, etcétera. Entonces, es un desastre. O sea, no basta tener sello migrante, ¿cierto, Sanco? No, es terrible. Bueno, no, de verdad, encuentro que Chile es muy de papelito, de decir, ay, tengo esto, ya tengo esto otro, hago el checklist y después me olvidé. De aplicarlo, bueno. Después Buenos Aires, ¿para qué decir? Ley contra la discriminación, 2015, incorpora una perspectiva amplia y mecanismo moderno de sanción citada como referencia dentro de la red ICAR de la UNESCO. Todavía, pero la verdad, en la práctica ha cambiado bastante. Bueno, y tenemos a Montevideo, por supuesto, con la presidencia de la coalición LAC,
articulación de política pública antirracista a escala municipal como modelo replicable para gobiernos locales de la región. Sociedad civil, por supuesto, Amnistía Internacional, ENAR y ECAR en Europa, redes que elaboran guías locales contra el racismo antimusulmán sobre todo, sobre todo antimusulmán, que ahí la cosa sí que está fea de cómo es la discriminación, el racismo, la xenofobia frente a los musulmanes. Ahí la religión, ¿cierto? Como eje de la ideología funciona, pero al dedillo, ¿ya? Sobre todo la religión. Y también hay temas complejos, porque también sabemos también que faltan políticas de integración, de diálogo intercultural, etcétera, sobre todo para evitar em, temas que tienen que ver con, digamos, con percepción también en relación al machismo, etcétera, en fin. Entonces, también tenemos, ojo, a feministas en contra de musulmanes. Pero también tenemos feminismo musulmán. Es súper complejo lo que le estoy diciendo muy por arribita, pero es algo donde uno se puede meter y ahí hay complejidades muy interesantes y ver cómo hay activismos súper interesantes que están trabajando esto, ¿no? Porque también está ahí la percepción es, todos los musulmanes son machistas y odian a las mujeres, y eso es falso, ¿ya? Lo mismo podría decir de los católicos, pues. Todos los católicos quieren a las mujeres en la cocina. Y, y eso es falso, ¿no? Bueno, no sé, pero falso. Claro, creo que sobre todo cuando se quiere entender la cultura musulmana desde los ojos de Occidente, o Pero por sea, supuesto, que son muy distintos también. es muy distinto. El tema del velo, hay varias cosas ahí que mirar, exactamente. O lo que veíamos también en alguna clase con Sanko antes de la filosofía Bantú. La filosofía Bantú, que es la filosofía que, digamos, que sostiene toda la africanidad, es súper interesante observar y aprender. Deberíamos aprender más sobre la filosofía Bantú. Digamos, y reconocernos también, ¿no? En esa interculturalidad que se produce después de un hecho tan sangriento y horroroso como fue esclavizar personas para que llegaran, ¿no? a nuestra América, lo que después se conoció como América. Servicio jesuita migrante en Chile y en otras partes trabajan, pero en Chile es distinto. Los jesuitas en Chile son un poquito más progres que en otras partes. Los jesuitas en Europa no son así como en Chile. Para que los busquen, ¿ya? Son más conservadores. Asistencia jurídica directa en el caso de Chile a incidencia en política pública en alianza con Hogar de Cristo, Techo y otras organizaciones sociales. Pero también ahí pueden caer también en, ahí están siempre en ese debate ideológico, porque también la idea no es caer en lo caritativo, puede ser al principio, en la urgencia, pero la caridad eternizada produce más pobreza, produce más vulnerabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, mirar a otro ser humano desde arriba, tanto criminalizándolo como victimizándola ad eternum, también en las políticas públicas y en las narrativas, digamos, hace que la persona pierda dignidad. Y Fronlex, por supuesto, litigio estratégico europeo. Ojo aquí quienes estudian derecho y estas áreas similares. Organización legal que representa ante tribunales a víctimas de devoluciones forzosas o en caliente, que también se llaman, buscando hacer justiciables las violaciones fronterizas. Expulsiones colectivas en... Ah, aquí tenemos, entonces, hasta aquí llegábamos con las buenas prácticas. Ya, queda un minuto. Cuando en su casa lo miran, pero tenemos de las buenas prácticas hasta aquí y después malas prácticas. Expulsiones colectivas en Chile, 2021 sobre todo y en adelante, espectacularización de la expulsión, observación del Comité de la ONU, denuncia de Amnistía Internacional Chile, hallazgo de Human Rights Watch, devoluciones en caliente también en el Mediterráneo, sabemos, el Mediterráneo es un cementerio, señalamientos contra Frontex, informe de la Oficina Antifraude Europea, investigación periodística y parlamentaria, caso individual documentado, desinformación y odio digital, otras malas prácticas, percepción negativa amplificada en redes, el caso de Chile que lo vimos, ¿no? Que, en fin, asociación errónea con la criminalidad, lo que vimos al comienzo, cobertura mediática que vulnera estándares internacionales. Chile vulnera esto todos los días. Así que ahí, Emilia, cambiarlo. Ciclo autorreforzado. La desinformación retroalimenta la violencia y legitima políticas más restrictivas que a su vez generan nuevas narrativas de amenaza. Entonces, aquí tenemos resistencia organizada luego, van a mirarlo en sus casas, el movimiento santuario en Estados Unidos, eso es súper interesante,
Últimamente ha tenido varios problemas, por supuesto, con Trump, pero eso es importante, mirarlo, lo vamos a mirar un poquito más. Mírenlo para que alguien de ustedes, por favor, investigue sobre esto. La ciudad de Santuario me ha tocado estar en dos a lo largo de mi vida. Y aquí tenemos también, por último, la sociedad civil chilena, perdón, y el litigio estratégico. Tenemos declaraciones conjuntas de organizaciones sociales, tenemos exigencia de revisión individual, tenemos cuestionamiento. Ay, perdón, ya vamos a terminar. Ay, perdón. Y aquí, cuestionamiento académico, litigio estratégico a nivel europeo. Y por último, tenemos esto entonces como resumidito. Conclusiones, disputar el relato, disputar el poder, siempre. El racismo y la xenofobia se reproducen y se combaten ante todo ante el discurso cotidiano e institucional que hemos visto. Hoy en Nur han institucionalizado el storytelling y los datos como herramienta explícita contra narrativa, no solo de comunicación. Las buenas prácticas comparten un rasgo común, dan voz directa a las personas migrantes y refugiadas en lugar de hablar por ellas, muy importante, y las malas prácticas persisten, pero encuentran resistencia sostenida en comunidades organizadas, litigio estratégico y memoria colectiva. Listo. Full. Hoy que corta la clase porque hablé mucho. Así que la próxima yo quiero que miren este PPT, mírenlo bien. Victoria, gracias por ahí. Nairobi también, muchas gracias. Mírenlo. Y la próxima clase yo quiero que decirles, no sé, Isidora, dime qué pensaste sobre esto, revisaste la página tanto. Sara, ¿qué te pareció esto de UNESCO? Nairobi, ¿qué te pareció esto de Teofan Dick y el discurso cierto racista, etcétera? ¿Les parece? Entonces hacemos una clase más interactiva y les voy a hacer trabajar en grupitos chiquititos, en pares, en tres. Entonces, ¡pum! Después terminan de hablar entre ustedes, porque ya se leyeron todo esto, y vamos a hacer una plenaria final. Y muero ahora. Es que hablé mucho, discúlpenme. Ahora, y tengo la reunión. Ya, ya. Eso, ¿cómo será la asistencia? Es que la asistencia aparece, Gabriela, queda grabada la asistencia. No se preocupen que, por ejemplo, Sara, que entró por un link que yo le mandé, no sé qué, porque todavía no aparece ahí, ¿cierto? No está, no se preocupen. Pero queda grabada la asistencia siempre cuando tengan clases así, ¿ya? Online. Queda, no es necesario pasar asistencia. Aparece ahí, queda el sistema. ¿Ya? Eso. Bueno, muchas gracias a ustedes. Cuídense, lean, estudien. Hay Muy mucho que bien. cambiar